Bueno, feliz sábado a todos. Gracias por acompañarnos aquí en nuestra iglesia en Puerto Rico, camino al santuario. Y queremos saludar a algunas personas que nos han enviado saludos en nuestros videos. Queremos saludar a la iglesia de Texas, la Sana Doctrina, del Pastor González. Algunos de los hermanitos nos han saludado de allá, así que le enviamos un saludo de acá de Puerto Rico. Que Dios les bendiga mucho. Así que para continuar la temática que teníamos el sábado pasado, quedé en deuda con algunas personas de traerle algunas cosas que faltaban para entender esta temática. Así que vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, primero, porque nos has traído aquí a este lugar, a adorarte en espíritu y en verdad. Padre celestial, te pedimos que usted pueda darnos a su Santo Espíritu con el propósito, Señor, de poder mencionar las verdades que usted tiene para este último tiempo. Señor, hay algunos que no entienden, Señor, por qué se debe de hablar de algunos temas. Hazles entender, Señor, con tu Santo Espíritu, que Jesús viene pronto a buscarnos en las nubes de los cielos. Y tenemos una urgencia, Señor, de aprender algunas cosas que faltan para poder, Señor, practicarlas antes de que venga nuestra prueba. Gracias, Señor, por tu amor. Bendícenos, que tus santos ángeles puedan acompañarnos aquí, porque te hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y el tema es una continuación, aunque es una continuación, pero también tiene algunas diferencias. Y lo vamos a ver mientras vayamos estudiando. Se llama la lluvia tardía y los diezmos. Y yo creo que muchas personas no han unido esas dos cosas en un solo tema, porque parecen cosas muy apartadas una de la otra. Pero vamos a ver en diferentes libros y en la palabra de Dios cómo estas dos cosas tienen mucho que ver en unidad. Muchas personas desean y oran para que se derrame la lluvia tardía, ¿verdad? Todos queremos que el Espíritu de Dios se derrame como nunca antes para poder terminar esta obra. Y tenemos que seguir una línea que nos va a decir dónde estamos y hacia dónde vamos. Y hay algunas cosas que parecen quizás pequeñas para algunos, pero son muy grandes ante los ojos de Dios. Y para la preparación y el beneficio de la preparación de los que son el remanente, se consideran el remanente de Dios, es necesario que podamos estudiar todas estas cosas. Así que vamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 10, versículo 1, dice: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. ¿A quién? A cada uno. Y hemos escuchado ese versículo muchas veces. Pero bien dice el versículo, en ese versículo 1, al principio dice: pedid a Jehová. Así que es necesario que nosotros pidamos esa lluvia. Y es importante para nosotros que si estamos pidiendo esa lluvia es porque yo estoy listo para recibirla. Eso es otra cosa muy diferente. Así que necesitamos entender cómo Dios puede prepararme a mí en este caminar hacia yo pidiendo la lluvia tardía. ¿Cómo yo puedo encontrarme con esa lluvia tardía y a la misma vez estar haciendo la voluntad de Dios? Y hay un libro que se llama Manuscritos Inéditos, tomo 1. Y quizás en muchos países no hay muchos ejemplares de estos, pero sí nosotros tuvimos la oportunidad, y de hecho este libro tuvo un accidente. Ese libro se me mojó completamente, pero por la gracia de Dios lo pude rescatar, porque es una joya. Y aquellos que puedan conseguirlos, les aconsejo que los tengan en sus hogares y que lo puedan leer, porque tiene muchos temas muy importantes para nosotros en el día de hoy. Y vemos que en el capítulo 45
que se titula La lluvia tardía, vamos a buscar algunos consejos de ese capítulo para poder ver, pero interesantemente, en el contenido del libro, encontré algo que me parecía bastante interesante. Y vemos, aquí marqué en rojo, que dice el 45, la lluvia tardía, que es el que vamos a leer ahora. Y el número 48, ¿qué dice? Así que por alguna razón Dios puso la lluvia tardía y el uso del diezmo. Y no tan solo eso en el próximo capítulo, sino que el próximo capítulo también, porque es parte A, también incluye la misma temática. Y el número 54, que lo puse ahí, dice la verdad, la redención y ¿qué? Y el diezmo. Así que Dios está tratando de hacernos saber a nosotros que hay un eslabón que leímos en el tema anterior en Malaquías que le faltaba al pueblo. El pueblo entendía muchas cosas acerca de la ley, pero habían cosas que parecían pequeñas para el hombre, pero Dios la estaba tomando en cuenta en cuanto a la fidelidad de su pueblo. Así que vamos a leer algunas citas bien interesantes acerca de el tiempo que estamos viviendo y la necesidad que tenemos de esta lluvia. Dice, ha llegado el momento cuando debemos esperar que el Señor haga grandes cosas por nosotros. No tenemos que ceder a nuestros esfuerzos ni flaquear. Hemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Así que lo primero que nos está diciendo ahí, que necesitamos que Dios haga cosas grandes por nosotros. Lo necesitamos. Y necesitamos que Dios nos dé el conocimiento. ¿Para qué? Para nosotros no flaquear en la fe. Para nosotros no desmayar en la fe. Sino que Él sea quien nos está dirigiendo. Sigue diciendo aquí. Antes de que concluya finalmente la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, antes del sellamiento, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán entre nosotros. Ahora es el momento de prepararnos para el cielo, cuando cada uno de nosotros debe caminar en plena, ¿qué dice? Obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así que vemos aquí que hay una necesidad grande en nosotros que entremos a la obediencia, y por eso es que Dios trae estos temas. No es porque la iglesia, y vuelvo y repito lo que dije en el otro tema, no es que Dios está pidiéndole a su pueblo, no es que Dios necesita dinero, y ya lo explicamos. Es que Dios ha demandado fidelidad. Incluso en el tema de la lluvia tardía no es muy diferente. Dios pide de nosotros fidelidad para poder guardar, y dice todos los mandamientos, porque ¿cuál era el problema? El problema era que se guardaban algunos mandamientos. Ese era el problema. Entonces sigue diciendo, sé que debe hacerse una obra por el pueblo, o muchos no estarán preparados para recibir la luz del ángel que baja del cielo para iluminar toda la tierra con su gloria. ¿Qué ángel es ese? ¿Qué ángel es ese? Ese es el cuarto ángel. Cuando el cuarto ángel venga a iluminar la tierra con toda su gloria, ese es el fuerte pregón, se acabó. La última amonestación, la lluvia tardía, va a estar ahí. Entonces tenemos nosotros, nos dice ahí, tenemos la necesidad de prepararnos para recibir ese ángel, porque si no recibimos la lluvia tardía, si no nos preparamos para eso, no lo vamos a recibir. Nos va a parecer algo extraño y vamos a ver. Sigue diciendo, no piensen que serán hallados como vasos para honra en el momento de la lluvia tardía, para recibir la gloria de Dios. Si están saturados su alma de vanidades, hablando perversidades y acariciando en secreto raíces de amargura traídas del Congreso de Minneapolis. Ahora esto cambia la historia. Porque ahora nos está diciendo cuál fue el problema directamente de Minneapolis.
había una organización. La organización estaba haciendo muchas obras. Pero el problema no estaba en las obras que estaba haciendo la organización porque estaban bien. El problema era los individuos individualmente no estaban unidos uno con el otro. Y había estas tres rasgos, además de otros: vanidades, hablando perversidades y acariciando en secreto raíces de amargura traídas, que fueron las que se trajeron. Uno con el otro hablaban cosas que no tenían que hablar de uno del otro. No se perdonaban genuinamente. Y no había una unidad plena. ¿Qué era lo que faltaba para que el Espíritu Santo cayera? Tenían mensaje, tenían obra, tenían iglesia. ¿Qué faltaba? Unidad. Lo único que faltaba era unidad. Y el Espíritu Santo caía, el cuarto ángel venía y se acababa la obra. No hubiésemos nacido, como dije en la mañana. Y entonces sigue diciendo: el desagrado de Dios estará ciertamente sobre toda alma que guarde y fomente esas raíces de disensión o que tenga una actitud tan diferente al Espíritu de Cristo. Porque Cristo nunca actuó de esa manera. Cristo y su iglesia se basó en la unidad de sus discípulos. Y aunque sus discípulos diferían de algunas cosas doctrinales, Dios cogió y le dijo: no, eso está bien lo que tú estás diciendo, tú me le vas a predicar a este pueblo. Y tú, que no estás de acuerdo con en ese puntito, no te preocupes, que después yo te lo voy a enseñar. Pero tú te me vas al otro pueblo, porque yo te traje aquí para ir a otro lugar. Entonces, no es diferente con nosotros. Se nos ha dado la responsabilidad de ir a toda nación, toda tribu, todo pueblo y toda lengua, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros no estamos en total unidad doctrinal, en unidad amorosa, sentimental, ¿cómo el Espíritu Santo puede darnos sabiduría? Realmente estamos orando a Dios que venga la lluvia tardía, pero yo no practico dejar algunos rasgos de carácter a un lado. Y ese era el problema, lo que pudo haber pasado en ese momento. Y por eso dice: hermanos, tenemos poco tiempo para actuar. Si en ese momento había poco tiempo, yo no sé qué usted va a pensar de ahora, porque ahora sí estamos poco tiempo. Ciertamente es preciso que dejemos de quejarnos de los demás y que abramos completamente nuestro corazón ante Dios para que podamos recibir el Espíritu Santo. Hace años que había llegado el momento de que el Espíritu Santo descendiera de forma especial sobre los fervientes y abnegados obreros de Dios. Hace tiempo, dice ahí, el Señor bendecirá grandemente a sus escogidos y probados si están dispuestos a cooperar con Él. Cuando el Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés, y ahí explica bien cómo fue, dice: fue como un viento recio que soplaba. No fue dado en una medida escasa, porque llenó todo el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Así nos será dado cuando nuestro corazón esté, ¿qué dice? Preparado para recibirlo. Así que, ¿cuál es mi problema? Porque la lluvia tardía no ha caído. ¿Cuál es el problema? El problema es que uno solo que tenga el corazón así, no cae el Espíritu Santo. Porque eso impide que haya unidad. Hay desunidad con tan solo uno. Por eso cuando en la prueba había unidad y de momento había uno que era el que estaba en desunión, ¿qué pasó con ese? Se acabó para él. Se acabó para él y acabó él mismo con su vida. Porque Dios necesita, es necesario la unidad para caer sobre su pueblo. Nosotros no creemos aquí que si tenemos diferencias uno con el otro, el Espíritu Santo no va a caer. Ahí lo dice. Así que es una responsabilidad individual de cada uno. Yo estoy mal con Nilda, con Lilian, con Víctor, con Luis, con cualquiera de ustedes. Yo estoy mal. Mi responsabilidad cambiar eso. Mi responsabilidad personal ante Dios para yo poder crecer.
eso me está deteniendo de ser semejante a Cristo. Y lo tenemos que ver de esa manera. Así que Zacarías, capítulo 10, versículo 2, dice, y esta era la problemática que había en ese momento, dice, y todavía la hay, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen ¿qué? Pastor. ¿Cuál era el problema? El problema era que aunque había personas que estaban al frente, no estaban dando sonido certero a cuál era el problema, sino que decían que tenían visiones, que decían que tenían sueños, que decían que hay que hacerlo de esta manera y de aquella, y no echaban a un lado todas las cosas que necesitamos para recibir esa lluvia tardía. Pedimos la lluvia tardía, pero tenemos que tener la condición de recibirla. Miren que no era diferente en los días de Jesús. Jesús menciona el capítulo 9, versículos 35 y 36, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no ¿qué? ¡Wow! Así que Jesús vio la necesidad de la gente. ¿Y cómo se sentía Jesús? ¿Se sentía bien? No, fue compasivo con ellos, pero le dolía que estuvieran desunidos. Él necesita que la iglesia esté unida y que pida la lluvia tardía, pero en unidad. Que podamos escudriñar nuestros corazones, porque muchos han hablado de la lluvia tardía y la condición que tenemos que estar, claro. Y dicen, pero ¿cómo unimos eso con los diezmos? Deme un momentito y vamos allá. Pero es necesario primero entender, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero predicar su verdad, yo quiero amar a mis hermanos, pero verdaderamente amar a mis hermanos. Porque la boca dice algo, pero el corazón puede estar equivocado. Así que amar a mis hermanos es desearle la salvación incluso. Desearle. Y si no tienen algo, y yo lo tengo, yo dárselo aunque yo me quede sin eso. Eso es amar. Mucha gente ve amar como un sentimiento que yo tengo por una pareja. Eso no es amor. Porque si algo bueno sale del hombre es porque Dios, que es amor, está dentro de uno. Eso es lo que significa. Así que seguimos leyendo en ese capítulo. Dice, con los aguaceros de la lluvia tardía, muchas de las producciones e invenciones humanas serían barridas. El límite de la autoridad del hombre será como cañas rotas, y el Espíritu Santo hablará con poder convincente a través de ¿qué dice? Del instrumento humano. Nadie se fijará entonces en si las frases están bien rematadas o si la gramática es impecable. Y yo creo que esto es algo, me voy a detener un momento, yo creo que esto es algo que mucha gente está fijando. Si esa persona no habla sumamente profesional o docto, no, ese no es de Dios. Ahí lo está diciendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué los llamó a ellos? ¿Por qué llamó a los humildes? ¿Por qué llamó a los iletrados? ¿Usted sabe por qué? Porque los doctos eran aquellos que no le estaban predicando lo que se supone que el pueblo escuchaba. Por eso no tenían pastor. Parecían ovejas esparcidas. No había un mensaje de unidad. No había un mensaje que me dijera a mí, yo estoy mal, yo necesito de Cristo. No lo había. Y en el día de hoy tampoco lo hay. Por eso la gente no se quiere unir. Y sigue diciendo, las aguas vivas fluirán por los propósitos, por los propios canales de Dios. Pero cuidemos ahora de no exaltar a los hombres. Wow, y esto lo puedes repetir 20 veces.
pero los hombres siguen exaltando a los hombres, a sus dichos y a sus hechos, y que nadie considere algo extraordinario tener una experiencia espectacular que relatar, porque aquí hay un terreno fértil en el que se dará credibilidad a personas indignas. ¿Cuál es el problema del pueblo? Siempre ha sido y parece ser que no va a acabar. La gente quiere seguir a hombres, la gente quiere seguir a predicadores favoritos, quiere mantener predicadores favoritos, y todas las ideas, aunque una sea buena, no digo que no, una puede ser una buena idea, pero si yo me enamoro del predicador, todas las malas me las voy a tragar también. Y ese es el problema. Yo tengo que seguir a mi pastor Jesús. Sus palabras deben ser aquellas por las cuales yo estoy adquiriendo conocimiento, no de ellos. Hay otro libro que también recomiendo que consigan. Se llama la colección de Spalding y Magan, o Spalding y Magan. Y estos hombres hicieron una gran obra, pero estos son parte del espíritu de la profecía. O sea, fue escrito por la sierva del Señor. Y bien, hay un capítulo específicamente que se llama el uso del diezmo. Y aunque no vamos a ir a todos los aspectos, pero sí quedé a deber una historia que traje hoy. Que por qué fue que la gente le daba a ella los diezmos. ¿Por qué fue? Así que vamos a leer un poquito de eso ahora. Dice aquí: tocante a la obra de los negros en el sur, ese campo ha sido y aún es robado de los recursos que debían venir a los obreros en ese campo. Así que, deteniéndonos aquí un minuto, ¿cuál es el problema? El problema es que las asociaciones y la conferencia trataba a las personas de color diferente a las personas blancas. Incluso le pagaban menos. Y muchos de esos obreros, por ser morenos, por ser de color, no podían sostener su familia siendo pastores. No podían, no le daba el dinero. Y por eso la conferencia lo que hacía era que desviaba los fondos hacia los blancos, teniendo preferencia. Y por eso se está contando esta historia. Y la iglesia o la asociación de la obra del sur, yo le voy a decir más adelante quiénes son. Si se han visto casos donde nuestras hermanas han apropiado su diezmo para el apoyo de los ministros que trabajan por el pueblo de color en el sur, que cada hombre, si es sabio, guarde su paz. Y les voy a decir por qué ella dijo eso. Yo misma apropié mi diezmo a los casos de mayor necesidad traídos a mi atención. He sido instruida a hacer esto, y siendo que el dinero no es detenido de la tesorería del Señor, no resulta siendo un asunto que debiera ser comentado, pues eso me obligará a dar a conocer estos asuntos, lo cual no deseo hacer, porque no es lo mejor. ¿Y por qué ella dijo eso? Y hay que entender una cosa. La obra de Dios se estaba haciendo, y los canales por los cuales siempre se llevaba el dinero, o el dinero del diezmo, era la tesorería. Pero como estaban haciendo mal uso, y eso es lo que usted tiene que poner en su mente, si mi iglesia está haciendo mal uso de los diezmos, en esa ocasión ella lo consideró propio porque le preguntó al Señor. No fue porque a ella le dio la gana. Le preguntó al Señor, y el Señor vio que había una necesidad de pagarle a los pastores de color, porque habían blancos que hacían la obra en la obra del sur también. Ellos estaban unidos porque eran sinceros, pero solamente a los de color se le pagaba menos. Se hacía distinción de ellos. Y si usted ve al inicio del movimiento, hay las iglesias principales de nuestra iglesia, era como un anfiteatro. Tenía una parte superior y una parte inferior. Entonces, los morenos o los de color los ponían arriba para estar aparte, y los de color estaban al frente y abajo.
Entonces vemos que siempre se había hecho una distinción, pero eso no era lo que Dios quería. Por eso es que Dios llamó a ciertos hombres, que voy a mencionar más adelante, para hacer esta obra. Y sigue diciendo, algunos casos me han sido presentados por años y he suministrado sus necesidades del diezmo, según Dios me ha instruido a hacer. Y si cualquier persona me dijera, hermana White, ¿enviará usted mi diezmo donde usted le pareciera mejor? Yo diré sí, sí lo haré. Y lo he hecho así. Doy encomio a esas hermanas que han puesto su diezmo donde es más necesitado, para ayudar a hacer el trabajo que está siendo dejado, ¿cómo dice? Sin hacer. Así que aquí vemos cuál es el problema. El problema es que no se podía llegar a muchas más personas porque no estaban llegando los fondos a las personas que podían vivir en esos lugares, que podían sustentar a sus familias para hacer una grandiosa obra misionera. No se podía. Y la conferencia estaba deteniendo los fondos para no pagarle. Entonces ella le preguntó a Dios y Dios le dijo, envíale los diezmos. Pero ella no estaba acostumbrada a hacer eso. Ella estaba acostumbrada a ponerlo en el alfolí, que lo explicamos en el tema anterior, porque se estaba haciendo la obra. Pero en este caso había una necesidad y era importante. Así que seguimos leyendo. Y dice, y si este asunto recibe publicidad, eso creará conocimiento de mejor fuera que se dejase sin comentar. No deseo dar publicidad a este trabajo que el Señor a mí y a otros ha asignado. Así que no era todo el mundo. Lo que tenía que hacer todo el mundo era poner el diezmo en el alfolí, en la iglesia, en la obra de Dios. Pero solamente Dios escogió a ella y algunas hermanas para dar su diezmo, para completar la parte que le faltaba a esos pastores que querían predicar el evangelio, querían salvar almas. Se necesitaban esa obra. Por esa ocasión se dejó a un lado. Y dice aquí, sigue diciendo, envío este asunto a ustedes para que no cometáis un error. Las circunstancias alteran casos. Y aquí lo explico. Yo no recomendaría que cualquiera haga práctica de recoger el dinero del diezmo. Pero por años, de vez en cuando, se han visto personas que han perdido confianza en la apropiación del diezmo y que han puesto su diezmo en mis manos, diciendo que si yo no lo recibo, ellos mismos lo llevarían a las familias de los ministros más necesitados. He tomado el dinero, dando, ¿qué dice ahí? Dando un recibo, así que daba evidencia de que llevó ese dinero, porque el problema era, y lo que se creen muchos hermanitos es, que yo dejo el diezmo en la tesorería y que Dios, ahí ya yo le cumplí a Dios. Pero muchos hermanitos se estaban dando cuenta, y hoy por hoy se están dando cuenta que el dinero se está utilizando para cosas que no son con fines de adelantar la obra de Dios. Y con mayor sinceridad quieren poner sus diezmos en el lugar apropiado. Así que podamos seguir estudiando esto para que veamos lo que tenemos que hacer. Y diciendo cómo fue administrado. Así que hago una pregunta. Y dice, ¿cómo levantará Dios la obra en nuevos campos? Mateo capítulo 9, versículo 37, de los versículos que leímos anterior, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué son? Son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estamos rogando por eso? ¿Y estamos ayudando para eso? Esa es la pregunta. Porque una cosa es orar para que venga la lluvia tardía y otra cosa es experimentar la condición que ha de ser lo necesario para yo recibirla. Yo puedo orar por la obra del Señor, que se abran campos nuevos, pero si yo no aporto a esa obra, si mi iglesia no está aportando a esa obra, entonces no se está haciendo nada. No se va a llevar la obra a cabo.
capítulo, manuscritos inéditos, otra vez, tomo 1. Le dijimos que el 45 tenía la lluvia tardía, el 48 tiene el uso del diezmo. Y vamos a leer algunas cosas importantes aquí. Dice, compartir el dinero del Señor con territorios necesitados en algunas de las grandes asociaciones. Es posible que el diezmo resulte más que suficiente para sostener a los obreros que ahora están en el campo. Esto, sin embargo, no autoriza que sea usado para ningún otro fin. Si las asociaciones estuvieran haciendo la obra que Dios desea que hagan, habría muchos más obreros en el campo y la demanda de fondos aumentaría muchísimo. Las asociaciones deberían sentir preocupación por los territorios allende sus propias fronteras. Hay misiones que sostener en lugares donde no hay ni una sola iglesia, ni diezmo alguno, y también donde los creyentes son neófitos y los diezmos limitados. Si ustedes tienen medios que no se necesitan después de pagar a sus pastores de forma generosa, envíen el dinero del Señor a esos lugares necesitados. Y está hablando a las asociaciones. Me han sido dada luz especial respecto a esto. Escuchaba yo la voz de un mensajero celestial y las instrucciones que recibí fueron que las iglesias que contaban con edificios e instalaciones debieran apoyar a las misiones en países extranjeros. Y vemos bien cómo es que se ha necesitado por siempre la obra del Señor llevar el diezmo a esas asociaciones y que las asociaciones tomen la responsabilidad de pagarle a esos obreros para poder hacer crecer la obra. Eso es lo que se necesita para que el Señor venga, para que la lluvia tardía venga. Hay esa parte pequeña que la gente no quiere entender, que me está limitando a mí de que la obra pueda crecer. En Puerto Rico tenemos esta pequeña iglesia, pero no nos queremos limitar a eso. Queremos abrir cuantas iglesias el Señor nos pueda permitir abrir. Eso es la obra que queremos hacer aquí. Así que, en el tema anterior le mostré algunas citas que están en el estudio de escuela sabática de 1905, titulado Estudios sobre diezmos y ofrendas. Así que en esta ocasión, el estudio como tema final, el tema número 13, tenía como tema la lluvia tardía y la obra de cierre. Así que, si venimos otra vez a mostrarles, vemos otro lugar, otro librito o otra cartilla donde la lluvia tardía está vinculada con un estudio de los diezmos y las ofrendas. Y vemos algunos de los comentarios como notas de lo que dice. Miren qué interesante. En el día de Pentecostés los discípulos fueron investidos con poder de lo alto. Este maravilloso refrigerio y bautismo del Espíritu Santo fue la temprana o lluvia temprana. Un derramamiento similar del Espíritu Santo caerá sobre el pueblo, ¿qué dice? Remanente de Dios. Así que está hablando de este tiempo. Esto se llama la lluvia tardía. Este último refrigerio será tan maravilloso en poder y en resultados como lo fue la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Esta es la carga del segundo capítulo de Joel. En el versículo 1, el profeta dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene, porque está cerca. Y yo pregunto, antes de terminar, ¿eso es lo que estamos predicando nosotros? Mientras California está en fuego, ¿eso es lo que estamos predicando nosotros? Que sabíamos que California iba a prenderse en fuego. Porque no era que no lo sabíamos. Lo sabíamos. Y le debemos
En el estudio de diezmos y ofrenda estamos hablando del día del Pentecostés. Y estamos hablando de la lluvia tardía. ¿Usted está entendiendo el vínculo que Dios está haciendo con estas dos cosas? Sí, Dios quiere que la lluvia tardía caiga sobre su pueblo, pero quiere que su pueblo se despoje de las cosas que nos hacen ser avariciosos y nos hacen tener cosas en nuestro carácter que no son las mejores. Para que allá podamos pagar obreros en California que le digan a la gente de allá que los juicios de Dios actualmente hoy están cayendo sobre esas ciudades que sabíamos nosotros que pasaría. Y sigue diciendo, en el versículo 12, el Señor suplica, volveos a mí de todo vuestro corazón. Y el versículo 23 da el resultado. Y no menciona el versículo 23, pero yo lo traje. Joel capítulo 2, versículo 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros, lluvia temprana y tardía, como el principio. Así que no tan solo va a derramar la lluvia tardía, pero primero tenemos que manifestar la lluvia temprana para recibir la tardía. Porque la lluvia temprana es lo que da la unidad total en la iglesia. Y nos ayuda a nosotros a despojarnos, como Ananías y Zafira, cuando Pedro le predicó con el Espíritu Santo, acabando de recibir la lluvia temprana. Cuando le predicó, recibieron el Espíritu Santo. Y eso de sentir, de guardar dinero y de vivir en este mundo se lo había olvidado. Pero Satanás vino con otro espíritu. Y por eso se arrepintieron. Por eso no querían darle al Señor. Por eso es que hoy yo no quiero darle al Señor. No lo mire de una manera porque yo no quiero. No, es que el enemigo te está diciendo que no lo hagas. Eso es todo. No, porque yo lo quiero hacer como yo quiera. Es como Dios diga. No como a mí me dé la gana. De eso nunca se ha tratado. Si Cristo es nuestro maestro, entonces dejemos que Cristo diga lo que debemos de hacer. Así que vamos a seguir leyendo algunas de las otras notas. Nota número 2 del estudio. Dice, la herencia y las promesas son para los, ¿qué dice? Obedientes. En estos días podemos pedir con seguridad el don del Espíritu. Solo si nos esforzamos para caminar en cada mandato y ordenanza ¿de quién? De Dios. ¿Y dónde dice que está? En Malaquías capítulo 3, versículo 10. Está hablando de la lluvia tardía y está hablando de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Entonces, sigue diciendo, el Señor hace que la fidelidad al entregarle a los suyos sea la prueba de preparación para recibir la plenitud de la bendición. Esta es solo una obligación, por supuesto, pero la iglesia que espera no debe ser deficiente de ninguna manera. Y muchos serán privados de las bendiciones de la lluvia tardía, escuchen bien, por no prestar atención a la palabra de Dios con respecto a ¿qué dice? Así que aquellos que no habían vinculado la lluvia tardía con los diezmos y la ofrenda, les tengo que dar una mala noticia. Dios ya lo había unido, porque sabía que en Malaquías el problema que había en el tiempo del fin iba a haber el mismo. Y nosotros somos aquellos que estamos impidiendo que Dios derrame su Santo Espíritu. Nosotros mismos. ¿Por ser qué? Por ser tacaños. Por no darle al Señor lo que le hemos prometido. Es solo eso. Dios no te dice dámelo todo. Dios te dice dame la parte que te he pedido. Es lo único. ¿Y sabe algo? Aquellos que se derrame la lluvia tardía sobre ellos ni siquiera se van a dar cuenta. Los que se van a dar cuenta son los que reciban las palabras que vienen de tu boca. Usted va a seguir viviendo en felicidad, en fidelidad y sobre todas las cosas va a guardar la ley de Dios. Aquellos que se esfuerzan, no se siga esforzando, entréguese a Dios y séale fiel.
El Señor le dará el poder de guardar la ley. No se preocupe. Sigue diciendo, es el medio divinamente designado para llevar el último mensaje al mundo a medida que madura la cosecha final. Hay una razón para la falta de poder y la escasez de medios para entrar a los campos misioneros. Y pregunta, ¿sobre qué base podemos reclamar las plenas y ricas promesas de Dios? Podemos reclamarlos solo cuando hayamos cumplido las condiciones prescritas en su palabra. Condiciones. Dice, pregunta, ¿ha robado a Dios en diezmos y ofrendas? Y hace otra pregunta, dice, ¿qué tesoro ha estado acumulando en el cielo al darle al Señor lo suyo? Así que tenemos que entender qué tesoros estamos haciendo en el cielo. Porque estamos llevando gemas a los pies de Cristo al solamente ser fieles en los diezmos y las ofrendas. Solamente recibiremos la lluvia tardía al ser fieles en los diezmos y las ofrendas. Miren qué interesante y qué bonito lo que Dios hace con el corazón del hombre. Y como dije en el tema anterior, no somos peregrinos si no actuamos como peregrinos. No lo somos. Simplemente nos creemos que somos, pero no lo somos. Sigue diciendo, mira los días, las semanas y los meses del pasado y ve si el servicio de tu vida no ha sido un largo y complicado robo a Dios, porque no lo has recordado y has dejado la eternidad fuera de, ¿qué dice? Fuera de tu cómputo. Eso no lo dije yo. Eso está en Publicaciones de Manuscritos, volumen 1, página 219. Y sigue diciendo, por este sistema se alcanzan grandes objetos. Si todos lo aceptasen, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios. Y eso lo dije en el tema anterior. Y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema y los contribuyentes no serán los más pobres por ello. Consejo de mayordomía. Y le voy a traer otra cita de consejo de mayordomía. Porque ese consejo de mayordomía tiene un capítulo que se llama La lluvia tardía pospuesta. Miren qué interesante. Otro libro más que me une la lluvia tardía y los diezmos y las ofrendas. Otro más. Y que hay suficiente evidencia para nosotros de saber que Dios nos está diciendo cuál es nuestro problema realmente. ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué la lluvia tardía no ha caído? ¿Por qué no estamos en total unidad con Dios? ¿Cuál ha sido el problema? Dios nos ha dado en varios libros y estudios. Y dice aquí, estoy terminando ya, el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Estamos hablando consejos de mayordomía cristiana. Acuérdese. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Dios no puede derramar su Espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria. Acaba de decir las mismas cosas que carecía Ananías y Zafira. Otra vez. El egoísmo y la complacencia propia. Qué problema que tenemos que sacar de nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es la solución?
practicando el sistema que leímos antes. Practicando el sistema que Dios le dio al principio a su pueblo, y lo voy a demostrar, que es el último versículo que tengo. Cuando, vamos a terminar aquí, dice, cuando prevalece un espíritu que, si se le tradujera en palabras, constituiría la respuesta de Caín: ¿soy yo guarda de mi hermano? Y tenemos que ir a esa historia, para aquellos que no entienden muy bien lo que significa eso. Y vamos a Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 2 al 4. Y entendemos la historia de Caín y Abel. Primero nació Caín, el hermano mayor, y después nació Abel. Y Caín era agricultor. ¿Y Abel qué era? Vamos a ver lo que dice aquí. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue ¿qué? Pastor de ovejas. ¿Se acuerdan de Cristo? Cristo decía que aquellos que estaban dispersos era porque no tenían ¿qué? Pero sin embargo, Dios llamó a un fiel llamado Abel en el principio de la historia de este mundo a que fuera pastor. Pastor de ovejas. Y dice, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 2. Y aconteció andando, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una, ¿qué dice? Una ofrenda. Y uno dice, pero ven acá, ¿y dónde estaba la iglesia de Dios para traer ofrendas? Y eso no es para la iglesia, traer ofrendas. Estaba establecido como principio desde la creación que los hijos de Dios, después que vino el pecado, iban a traer ofrendas. Y no tan solo ofrendas, vamos a ver otra cosa. Sigue diciendo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Sabes qué son los primogénitos? Son los diezmos. Son los diezmos, en otras palabras. Porque Jacob dijo al Señor, lo dijimos en el tema anterior, te voy a dar todas las primicias, porque esos son los diezmos. Te voy a dar todas las primicias de todo lo que tengo. ¿Usted se cree que Abel era diferente? ¿Ah? Abel le quiso dar unas ofrenditas como a él le parecía que era mejor. Caín, gracias. Pero Abel, sabiendo que era necesario y que se le había enseñado de tal manera, le llevó lo primero que salió, lo de clase, lo de calidad, lo que necesita Dios, lo que le había pedido por obediencia. Así que no fue diferente. Muy bien. Y dice, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, no era lo peor, era lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ¿qué? Y a su ofrenda. Así que algunos creen que esto es algo nuevo, que esto es algo del pueblo de Israel, que esto es algo que se tuvo que sacar del santuario. No. Dios lo ha hecho por toda la historia y lo hará con el remanente en la historia final de la tierra. Nosotros tenemos que entender algo bien interesante. Dios quiere salvar un pueblo que sea fiel. Y a veces miramos los diezmos y las ofrendas como algo sin importancia. Pero ¿saben algo? Por alguna razón Dios empezó a enseñarle esos principios a nuestros primeros padres. Porque necesitamos nosotros despojarnos de aquellas cosas que nos hacen creernos mejor que Dios. Que nos hacen creernos autosuficientes. Nosotros no podemos ser autosuficientes porque eso no es un principio bíblico. Nosotros somos suficientes solamente por Cristo. Solamente por esa ofrenda que se nos dio a nosotros sin merecerla, que es lo que estábamos estudiando en la escuela sabática. Esa ofrenda que se nos dio sin merecerla, que se llamaba Cristo Jesús.
se dio como ofrenda y como sacrificio, como primogenitura. Lo que Abel estaba predicando en Génesis capítulo 4 era lo que Cristo venía a hacer por nosotros, siendo la primogenitura y siendo nuestra ofrenda. Así que nosotros necesitamos compartirle a los demás qué significa ser fiel. ¿Qué significa hacer exactamente lo que Cristo hizo, incluso en su propia vida? Yo necesito ser una ofrenda agradable a Jehová. Yo necesito que Jehová no me vea a mí, sino vea aquella ofrenda que se ha ofrecido por mí, para que Cristo se vea a Él mismo, en mi persona. Me es necesario orar por la lluvia tardía. Yo quiero que venga la lluvia tardía. Y piénsenlo bien lo que nos están mirando. Ustedes, yo sé que han orado por la lluvia tardía. Queremos que esto se acabe. Pues saquemos aquellas pequeñas cosas que hemos puesto como prioridad. Aquellas cosas que nos hacen ver que no somos realmente peregrinos. Saquémoslas de nuestra vida para que entonces se derrame el Espíritu Santo y podamos ir a casa. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos ha enseñado desde el principio de tu palabra, Señor, que hay cosas que al hombre le parecen menos, le parecen pequeñas, pero son muy importantes, Señor. Así que te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a poder dejar a un lado de tener una seguridad material que ni siquiera me asegura a mí la salvación, Señor. Ni aún así me asegura tener lo que tengo hoy, porque en algún momento, si soy fiel a ti, me lo van a quitar todo. Señor, pon en mi corazón ser como Jesús y ofrendar todo lo que tengo a los pies de Cristo y para su obra. Señor, que en estos días finales, Padre Celestial, podamos ser fieles en estas cosas que nos has pedido, para cuando caiga la lluvia tardía, seamos sellados en nuestra frente, Señor. Gracias, Padre, por lo amoroso que eres, porque nos amonestas aunque nos duela, pero eres nuestro Padre y te hemos escogido como nuestro Padre porque eres el mejor que nos puedes enseñar a cómo vivir en este mundo. Así que, Padre, ayúdanos a ablandar nuestros corazones y que podamos darle a la obra, Señor, todo, Señor, lo que tú nos has pedido, con el fin de que nuestro Salvador venga a la nube de los cielos a buscarnos, a morar con Él por la eternidad. Gracias, Padre, por tu amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.